Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. El marketing, como todo lo demás, no es ni será el mismo. El cambio ha sido radical por las circunstancias que trajo la pandemia. Hoy se necesitan nuevos conocimientos para poder mantenerse al día con las tendencias. Y es por eso que en Easy Promos TV te queremos brindar información valiosa extraída directamente de informes anuales de marcas prestigiosas como la firma Deloitte. En el episodio anterior que te dejo por aquí hablamos del propósito y todo lo que implica que una marca conozca realmente cuál es el suyo para que esto sirva como una guía de acciones en todo momento. Pues bien, hoy la tendencia que tocaremos es la agilidad, y es que este es el momento perfecto para que los directores de marketing aprovechen las herramientas digitales relevantes y diseñen una hoja de ruta organizacional para hacer del marketing ágil una realidad. Pero si quieres saber todo sobre este asunto y cómo aplicarlo a tu estrategia de marketing de cara a este nuevo año 2021, deberás quedarte hasta el final. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita porque cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! La recesión económica del 2020 fue distinta a todas las demás. Antes, enfrentar una crisis empresarialmente tenía su técnica más o menos prediseñada. Recortar personal, concentrarse en los costos o gastar antes de que se genere demanda y todo con el objetivo de captar más participación en el mercado. Pero lo que está pasando ahora, tanto el año pasado como el inicio de confinamiento, pues el confinar no ha sido igual. Y los cambios que ha provocado han sido rápidos y masivos, sobre todo en el comportamiento de los consumidores, como os he ido contando por aquí, que los consumidores han cambiado los hábitos por completo. Unos consumidores que se han alejado de las tiendas físicas para acercarse a las digitales. Así, la hoja de rutas ante la crisis ha sido modificada. Ahora se trata de saber diseñar una estrategia digital ágil que satisfaga las nuevas necesidades de los clientes, o si no correr el riesgo de perder relevancia en un mercado que además se estrecha progresivamente. Así, por ejemplo, Deloitte encontró que el 58% de los consumidores pudo mencionar a una marca que cambió rápidamente sus ofertas para reaccionar a la nueva normalidad. Y el 82% de ese grupo dijo que esas ofertas aumentaron su deseo de comprar a esas marcas. O sea que las que lo hicieron bien tuvieron recompensa. La COVID-19 también ha aumentado la apreciación y adopción de los canales digitales en las marcas. Y el 66% está de acuerdo en que la pandemia ha aumentado su aprobación por tecnologías bien diseñadas. Además, 6 de cada 10 encuestados también dijeron que acabarían usando canales digitales con mayor frecuencia tras la pandemia, que ahora ya era para siempre. O sea, empezaron a usarlos, pero ahora que ya saben cómo funcionan, no pararán. Por eso, los profesionales del marketing debemos ser conscientes de que tenemos que tener la capacidad de navegar ágilmente en un mundo digitalizado. En un estudio de la misma firma a 405 ejecutivos de alto nivel, el 41% mencionó que el principal resultado que esperaban lograr al implementar estrategias digitales era reaccionar rápido a las nuevas necesidades de los clientes. Por ello, ese es un momento decisivo para el liderazgo en marketing. Es un momento para acelerar, no limitar las inversiones, estas inversiones que les permiten a las organizaciones responder rápidamente con los mensajes y ofertas más relevantes para su público. Por lo tanto, vamos a hablar entonces de 3 tendencias que ayudan a hacer que el marketing sea ágil. Este marketing ágil sea una realidad. En primer lugar, es bueno tener un panorama claro del mercado. Y es que la base del marketing ágil requiere una visión organizacional única y unificada del cliente. El cliente es la base de todo. Para ello, es necesario diseñar un sistema de datos que unifique mucha información que antes estaba desordenada. Así, los datos que vienen de las plataformas online y de las redes sociales a través de variados canales deben ser conectados con plataformas, que son plataformas de gestión de datos que te servirán para ver con más claridad el viaje de los clientes, cómo compran, cómo te conocen. Y así se puede crear experiencias para clientes más completas. En segundo lugar, también es importante que te anticipes a la conversación. Y es que la empresa que realmente quiere resolver el problema del cliente
deben comprender sus necesidades. Sí, comprender. Pues bien, una plataforma de datos de clientes bien completa puede hacer esto posible. Si no, sería bastante complicado. Y además, si esto se une a tecnologías de percepción predictiva potenciadas por Machine Learning o inteligencia artificial, esto ya es la bomba. Y sí, sé que puede sonar a chino o muy moderno, pero ya hay herramientas, y no muy caras, que te ayudan en todo esto. Y de esta manera, las marcas pueden hacer ahora un pronóstico de las conversaciones de sus clientes en las próximas 72 horas y así poder hacer mensajes mejor dirigidos, o simplemente sumarse en una etapa correcta que te dará reconocimiento y confianza. Y en tercer lugar, es importante adoptar el CRM social. En este canal ya te he explicado muchas veces qué es el CRM y la importancia que tienen las empresas. CRM es Customer Relationship Management y se refiere justamente a obtener los datos de tu cliente, a saber lo máximo de él y la relación que tiene con tu marca. Pues bien, una vez sabes a dónde puede ir la conversación, se debe elegir el canal para interactuar con el público. Y lógicamente, en ese sentido, el CRM se puede aplicar a las plataformas sociales y usarlas como una vía para brindar un servicio más personalizado. Pues bien, esto es el CRM social. Por ejemplo, la empresa B2B Sunny Heavy Industry es una fábrica de maquinaria pesada que utiliza plataformas de mensajería instantánea para brindar a los interesados una forma sencilla de programar una reunión con un representante de ventas. Y sí, es una empresa B2B y mucha gente dice que las empresas B2B pues son más sosas y no pueden utilizar este tipo de tecnología. Pues no, sí, funcionan. Y por otro lado, aunque los departamentos de marketing han utilizado durante mucho tiempo las plataformas sociales para sus promociones con influencers o líderes de opinión clave, ahora también se crean líderes virtuales. Por ejemplo, la empresa de cosméticos china Perfect Diary tiene una influencer virtual llamada Xiao Guanxi. Sí, una influencer virtual que ofrece a los seguidores consejos de los productos y también tutoriales para usarlos. Parece alucinante, no es una persona real, pero interactúa con los consumidores y los ayuda estableciendo un vínculo y una tendencia real de cara al futuro. Entonces, tanto Perfect Diary como Sunny Heavy son empresas que están utilizando las redes sociales para su marketing de manera muy distintas, pero también efectivas y acomodadas a su público objetivo. Pero bueno, hay mil formas de adaptar esto, cada empresa es un mundo. Y ahora, para que una marca pueda implementar estas herramientas y capacidad de manera efectiva, debe operar desde una visión clara en la base que abarque toda la empresa. Por ello, estos son 3 pasos para crear y ejecutar una visión de marketing ágil. Pues bien, en primer lugar, dirigir a través del cliente. Conforme se hace más común el uso de las plataformas de clientes únicas, se puede conocer mejor al cliente y según un 81% de los consumidores, esto es un impacto positivo, ya que mejora la experiencia del cliente. Como te digo, conocer al cliente es una prioridad y se puede establecer una visión unificada de la organización a partir de ello. En segundo lugar, podemos colaborar en el diseño de la estrategia de canal. Y es que la tecnología digital, las ventas y el marketing serán temas críticos este año. Son áreas sumamente relevantes cuando se diseña una estrategia de canal que funcione junto a todo el viaje del consumidor. Por lo tanto, se debe hacer un trabajo conjunto para posicionar mejor la estrategia de la marca con todos los departamentos, tanto directores de marketing, de ventas y otros, luchando todos por un mismo objetivo común. Y en tercer lugar, hay que hacer un trabajo prototipo y lanzar nuevas ofertas rápidamente. Y es que, como bien su nombre indica, la rapidez es clave para el marketing ágil. Piensa curioso que solo el 35% de las marcas están aprovechando los comentarios de los clientes para crear nuevas ofertas. Pero la realidad es que no ha habido mejor momento para apoyarse en la tecnología de percepción y la data extraída de las redes sociales para responder con estrategias rápidas y atractivas. Las herramientas para ejecutar exitosamente el marketing ágil ya están disponibles y hay que hacerlas valer. Y un consejo valioso es ser la señal, no el ruido. Porque en un mercado inundado de contenido, los consumidores están expuestos a miles de anuncios al día y cada uno compitiendo por atención, por lo que mucho contenido es despreciado y sobresale poco, cada vez es más difícil sobresalir. Por lo tanto, para ser señal y no ruido, aquí lo importante es saber que la relevancia es lo que capta la atención y el contenido relevante es el que conecta la marca con lo que se considera prioritario para los consumidores. Entender dónde está esa prioridad
Es la clave para diferenciar el contenido digital normalillo y hacer uno que sobresalga. Y qué mejor que comprender al cliente, hacerle un seguimiento y seguir también las tendencias para ser capaz de responder en tiempo real a ellas para crear mensajes relevantes. Y de esta manera no será ruido. Y nada, ¿qué te ha parecido esta tendencia? ¿Qué piensas del marketing ágil? Te leo en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale me gusta al vídeo, suscríbete y campanita. Y debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, los veas y me cuentes qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.